Hoy vas a conocer la isla de Atocha. Cuenta la leyenda que un cura dejó a su burro moribundo en la isla con úlceras en la piel por no atreverse a sacrificarlo. Cuando volvió a por él para darle sepultura, el burro estaba vivito y coleando y rebozándose en el lodo caliente que manaba en la isla. Por esta razón, son los burros los que nos dan la bienvenida una vez cruzamos este bonito puente modernista del año 1910, de 146 metros de longitud, el primero de hormigón de Galicia y de los primeros de España. Bueno, pero esto es solo una leyenda. Me veo obligada a contaros la verdadera historia. La isla, originalmente conocida como Louxo, no tenía árboles y estaba deshabitada. En 1812, cuando un francés que se quedó tras la Guerra de la Independencia y padecía ciertos problemas de salud, llegó a la isla por recomendación de un curandero local para aprovechar las aguas del lugar. Al notar la mejoría del francés, el curandero empezó a recomendar el lugar a otros pacientes que llegaban en barca. Y existe otra versión más, que señala que pescadores de la ría de Arousa, al caminar descalzos por ciertas partes de la isla, sentían calor en sus pies, lo que llevó al descubrimiento de las termas. Posteriormente, el propietario de la isla, el marqués de Riestra, vio la posibilidad de convertir el terreno en un negocio próspero. Tenía todos los elementos a su favor. En 1841, el botánico Antonio Casares había encontrado magnesio, sodio, hierro y calcio en las aguas de la isla. Aseguró que las aguas brotaban a una temperatura de entre 30 y 60 grados centígrados y que serían ideales para curar enfermedades. Como resultado, el marqués obtuvo un año después una autorización para construir el balneario, que se hizo realidad en 1899. En sus inicios, solo se podía acceder al hotel balneario en barco o caminando. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la construcción de un puente, que en ese momento era el más largo de Europa, conectara la isla con el resto del mundo. Para el diseño de las instalaciones se organizó un concurso en el que participaron arquitectos franceses y alemanes, así como el ourensano Vázquez Gulías. El gallego resultó ganador con una propuesta inspirada en otros balnearios europeos célebres. Pero antes de seguir mostrándoos la isla, un poco de información. Atocha es una isla de 1,1 kilómetros cuadrados y 47 habitantes censados. Situada en la ría más profunda de Galicia, la de Arousa, pertenece al concello de Ogrove, provincia de Pontevedra. Para llegar hasta ella solo puede ser por carretera en tu propio coche, taxi, autobús desde Pontevedra o Santiago de Compostela o barco. Para aparcar no hay problema, hay bastante sitio por toda la isla para aparcar, aunque depende de la cantidad de turistas que haya. Y el primer punto de interés de esta pequeña isla es el centro comercial donde encontrarás los típicos collares, pulseras y otros recuerdos hechos con conchitas sacadas de la ría. No puedes irte de aquí sin comprar uno de recuerdo, seguro que encuentras algo que te guste.
Después puedes seguir dando un paseo viendo la costa y los bonitos y lujosos hoteles con balneario o talasoterapia. Nos podemos detener en este bonito parque, pues en el medio de este encontraremos uno de los símbolos de esta isla, la capilla de Caralampio, San Sebastián o de las Conchas, también consagrada a la Virgen del Carmen. Y es que esta es la única capilla del mundo cuya fachada está recubierta de conchas por todas partes. En su origen no lo estaba, y fueron los problemas de humedades los que llevaron a esta curiosa solución que resultó un éxito en todos los sentidos. Por cierto, llevó unos cuantos años recubrirla por entero. Y no es una tradición escribir en las conchas, eso es solo vandalismo. Y por supuesto, si por algo es conocida La Toja, es por sus aguas termales y sus productos de higiene personal. ¿Quién no ha probado algún jabón o gel de La Toja? En la tienda museo podrás ver un poco de la historia de la isla, la fábrica y comprar alguno de sus productos más emblemáticos. Podemos seguir recorriendo toda la isla bordeando la costa, pues realmente es pequeña y se puede ver en un día. En el extremo norte está el campo de golf, en un entorno inigualable. Data de finales de los años 60, tiene 9 hoyos y 6.122 metros de longitud. Y para terminar, nos podemos perder en el parque forestal en el centro de la isla. Pero cuidado, porque puede que te encuentres con una sorpresa. Misterio. Perdidos en el bosque. Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? O secreto mellor guardado da aldea. O raposo. É un animal que, aínda que non o vexas, está vixiando a aldea en compaña dos Grovits. É un animal esvaradío que vive neste bosque e que adoita estar agochado axexando o que faz. O famoso e lendario tesouro dos Grovits, composto por moedas de ouro e lingotes, reloxos antigos, libros de sabedoría inmemorial e conxuros máxicos. Se amigo dos Grovits queres ser, a natureza deberás protexer.
Desde pequeña, siempre que venía a esta isla, la relacionaba con Hawái. Sé que es un atrevimiento comparar, pero siempre que he venido hace buen tiempo. Hay muchas palmeras, las playas, los lujosos edificios, el campo de golf. Estoy segura de que pasaréis un día estupendo si decidís visitar esta isla. Hasta la próxima. Acercaos, buenas gentes, las palabras de este peregrino a escuchar. Si Dios guarda vuestros corazones, durante años las podréis disfrutar. Vengo de Roncesvalles por el camino xacobeo andando, e increíbles historias quiero a vuesas mercedes contar. Hazañas y leyendas por aldeas y pueblos voy cantando, maravillas desconocidas que nadie se puede explicar. En el año del Señor de 1837 aconteció un hecho extraordinario que ha pasado de padres a hijos hasta llegar a mis oídos. Escuchad con atención la historia de un borrico, pues para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Galicia, tierra de penumbra, vio nacer en su seno un cura de muchas luces. Era hombre culto y resabido, por la mano de Dios tocado. Mas quiso la fortuna ponerlo en un apuro. Estaba el pobre cura en la ría de Arousa perdido, en una isla desierta donde la muerte acecha. Tierra pobre y árida donde solo había unos pocos pinos, iba el capellán en un burrito para tan gran hombre poca montura, aunque sabia y llena de cordura. El pobre animal de tiñas y mataduras tenía cubierta su piel dura. Tal era su lamentable estado que el cura decidió abandonarlo. Mas al ser hombre de iglesia no quiso matarlo. Así fue como el cura, con ojos lagrimosos, abandonó el burro entre rastrojos. Pasados unos meses el capellán volvió a la isla, para dar al burro cristiana sepultura. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que corría y que todas sus heridas tenían cura? Arrodillado dio a Dios gracias por la milagrosa curación, mas cuando estaba por la sexta oración vio al burro en un charco revolcado. Al principio creyó que era pecado, acercóse a exorcizar el animal y vio que no era Belcebú, ni falso ni tabú, sino una ciénaga salutífera la que sanó a la criatura. Los caminos del Señor son inescrutables. Aquella tierra triste y desolada se convirtió por hechos inexplicables en alegre y fecunda. Aquí acaba la narración de esta hoja, la de una isla que hizo historia, al estar tocada por la gloria, conocida de todos por el manantial de la Toja.